agradecer a Paula como autora del libro Mis Respuestas para el Alma, para su lanzamiento oficial en Colombia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mis Respuestas para el Alma, el libro que tenemos el día de hoy, es una obra editada y publicada por Editorial Sin Fronteras, así que inicialmente pido para ella un fuerte aplauso. A su lado están viendo a Juan Lozano, periodista, abogado y político colombiano. Es columnista en el diario El Tiempo, además de ser ex senador de Colombia, fue gerente de noticias de Casa Editorial El Tiempo y subdirector de noticias de Canal City TV, además de una amplia trayectoria en diferentes medios de comunicación en el país. Así que en este momento inicialmente los dejo con Paula y más adelante ya los escucharán a los dos teniendo una gran conversación para todos ustedes. Que lo disfruten. Bienvenidos, estoy muy honrada de estar en la Filbo de Bogotá y sobre todo honrada de estar de la mano de Juan Lozano, que para mí ha sido un mentor, sobre todo un ejemplo y una inspiración para mi vida, Juan. Muchas gracias por estar acá. Bueno, en este libro me he dejado el alma y la piel. En este libro he dejado mi vida, en este libro he dejado cada uno de los momentos más importantes que he tenido en mi vida, aquellos duros, aquellos menos duros, pero ha sido para mí un depositario de todo aquello que he vivido en mi vida. Estamos todos cansados del camino, estamos todos sedientos de paz interior y por ese cansancio emocional que cada uno de nosotros experimenta en su vida, creo que todos estamos sedientos de recorrer ese camino de la vida como el apóstol Santiago recorrió el camino de Santiago de Compostela. Yo, una vez al año, gracias a que ahora estoy viviendo en España, una vez al año tengo la oportunidad de hacer el Camino de Santiago. Y en el último Camino de Santiago tuve una profunda reflexión sobre el cansancio que experimentamos los peregrinos, estando en ese recorrido del Camino de Santiago. Y hice una analogía, y la van a encontrar en el libro, sobre ese cansancio emocional y esa sed de espiritualidad que todos tenemos y que de alguna manera es analogía entre el Camino de Santiago y el camino de la vida. Y lo que descubrí reflexionando sobre los peregrinos de Santiago fue que estamos viviendo una pandemia espiritual. Y esa pandemia espiritual nos lleva a comprender que en nuestro interior se está dando una lucha entre el ego y el espíritu. Estamos escuchando en las noticias, querido Juan, todo el tiempo sobre las guerras, pero no nos hemos dado cuenta que la guerra que estamos viviendo a nivel mundial no son solamente esas guerras geográficas, esas guerras de Ucrania, de Rusia, esas guerras políticas, esas guerras económicas, sino que el origen de todas las guerras es un origen espiritual. Porque cuando caemos en cuenta de que todas las guerras nacen del ego, del afán de poder, del afán de tener, y nos olvidamos del ser, es cuando nos alejamos del alma. Y por eso Mis Respuestas para el Alma, esta obra que quiero presentarles hoy aquí, habla de ese camino que debemos trasegar en el camino de la vida para recorrer ese camino espiritual hacia nuestra propia alma. Y eso es lo que yo les quiero contar acá, porque el alma es lo que uno es y el ego es lo que uno muestra. Así que el libro habla también de transformar nuestro dolor, de no revolcarnos en esas heridas que nosotros tenemos y que descubrimos, y para eso la invitación es que cada uno aprenda a hacer un escáner del alma, como cuando vamos al médico y tenemos un dolor de rodilla, un dolor de cabeza y necesitamos hacer un escáner. Hoy también la invitación es a que hagamos un escáner del alma y que revisemos cuáles son nuestras heridas que tenemos en nuestro interior. Y una vez las descubrimos, podemos entonces transformar nuestro dolor. Y ese dolor se transforma preguntándonos a nosotros qué hacemos con eso que nos arroja la vida. Y en ese sentido, algo que quiero contarles antes de empezar el conversatorio con Juan, es que estamos trabajando mucho, personas que como yo estamos tratando de transformar nuestro dolor para aportar al mundo ayuda humanitaria espiritual. Yo soy una fiel creyente de que hay muchas organizaciones y muchas personas tratando de llevar ayuda humanitaria al mundo, pero esa ayuda humanitaria siempre se habla de medicinas, de ropa, de comida, y
la invitación que quiero hacerles hoy es que hagamos también un aporte a que podamos llevar al mundo ayuda humanitaria espiritual. Y de eso se trata mi libro. Así que bueno, le doy la palabra a Juan, quien me honra hoy, y le doy la bienvenida a ustedes por acompañarnos. Muy buenos días para todos, para todas. Por supuesto, quien se siente muy honrado soy yo, y muy feliz y muy emocionado de poder estar hoy con Paula López. Quienes hemos tenido en la vida el privilegio de conocer a Paula, admiramos en ella su inteligencia, su decisión, su bondad, su fortaleza, su disciplina, su determinación para convertirse todos los días en un agente constructor de un mundo mejor para todos. Esa mezcla maravillosa que se operó en ti de los genes de nuestra gran Pum Pum, de Byron, de todo lo que ha representado el aporte de tus mayores a este país, tiene una proyección de futuro extraordinaria en un mundo en el que, sobre todo después de la pandemia, como tú lo desarrollas bien en el libro, hay una pandemia espiritual. En este momento de la historia de la humanidad, donde parece que ya tuviéramos todas las respuestas de la ciencia y de la tecnología, donde nos sobrecogen los desafíos de la inteligencia artificial, lo que hay es un llamado profundo a que miremos hacia el alma, hacia la ruta espiritual. Aquí está uno de nuestros grandes maestros conjuntos, el padre Mauricio Uribe, nuestro decano de filosofía, y sobre todo después de la pandemia entendimos lo que es efímero, lo que es frágil, el poder, el dinero, lo que viene y se va, y empezamos a mirar hacia lo que es realmente significativo. Eso a todos nos pasó en la pandemia. Aprendimos a valorar lo que de verdad importa, lo que está profundamente en el ser humano, y en ese momento de la humanidad, en ese momento de nuestras búsquedas, aparecen los textos, las obras, las columnas, y ahora el libro de Paula, Mis respuestas para el alma. Y por eso es que el libro tiene un timing tan importante, y por eso es que yo quiero empezar este conversatorio tratando de indagar con Paula en sus raíces. ¿A qué horas la gran joyera, a qué horas la exitosa joyera decide volverse una joyera dedicada a pulir almas, a hacer que brillen las almas? ¿Cómo fue, Paula, ese tránsito de la joyería, la destreza para hacer brillar las piedras más preciosas, para mirar hacia adentro y hacer brillar las almas más preciosas? Gracias, Juan. Bueno, yo creo que todos tenemos en nuestra historia heridas ocultas, ¿no? Heridas de nuestra historia. Y a lo largo de la historia no somos conscientes de que vamos acumulando heridas, y esas heridas a lo largo de nuestra vida van sangrando y van sangrando hasta que llegamos a la vida adulta. Y cuando somos adultos, solamente cuando tenemos choques emocionales muy fuertes, cuando tenemos traumas, cuando se nos rompe la vida, es cuando damos esa mirada a nuestro interior. Y yo, siendo joyera y trabajando en el arte de la joyería, que también es un arte espiritual, empecé a dar esa mirada a mi interior, pero la daba siempre que tenía esos choques emocionales de dificultades en mi vida. Primero, mi diagnóstico de salud. He sido sometida a 6 cirugías del intestino, en donde me han cortado casi todo el intestino y sobrevivo con 80 centímetros de intestino. Después, luchas en el campo emocional, durísimas luchas en el campo emocional, violencia de género, soledades, traiciones, una cantidad de situaciones que las hemos vivido todos los que estamos acá, hasta que empecé a buscar en mi alma esas respuestas para ver cómo podía yo afrontar, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre enfrentar y afrontar. Cuando afrontamos la vida es porque la aceptamos como viene.
Y empecé entonces a preguntarme, ¿qué hago yo con esas situaciones de mi vida que yo sentía que aún sangraban en mi interior, que aún me dolían y que me llevaban además a un gran vacío? Entonces tenía mi vida llena laboralmente, como muchos de los que estamos acá. Tenía una vida de alguna manera también robótica, trabajando, pero también había caído en el vacío, en esa falta de sentido de la que habla mi maestro Viktor Frankl. Y es ahí en donde la invitación de mi libro es que cuando lleguemos a ese vacío, a esa falta de sentido, nos detengamos en el camino y demos una mirada hacia nuestro interior. Uno de los capítulos de tu libro tiene que ver como con el itinerario de tu vida y te traslado la pregunta hoy en el conversatorio: ¿cómo construimos nuestra vida espiritual? Viktor Frankl habla de la ingeniería del espíritu. Hoy en día que hablamos de inteligencia artificial y hoy en día que hablamos de tantas ingenierías y de todas estas cosas, también está muy de moda el tema de la ingeniería del espíritu. ¿Qué hacen los ingenieros? Construyen. Entonces nosotros podemos ser ingenieros también y construirnos una vida espiritual. Y la única manera como nosotros somos capaces de construir una vida espiritual es saliéndonos del mundo y llenándonos de valentía para caminar y trasegar ese camino hacia nosotros mismos. Duele, muchas veces se nos derrumba la vida, muchas veces se nos desgarra el alma. Y en esos momentos más vulnerables de mi vida, en donde se me derrumbó mi vida, en donde se me desgarró mi alma, fue donde yo, caída en el piso, quizá con el rostro en la tierra, diciendo no puedo más con esta situación de mi vida, con las tristezas, con las rupturas, con todo eso que muchas veces vivimos, que era lo que no queríamos vivir y que la vida te lo pone de repente de frente, es cuando la única opción es buscar la medicina en el alma. Y eso fue lo que yo traté de hacer. Tú haces referencia en oportunidades y en las conversaciones al ave fénix, y pensaba, leyendo tu libro y repasando tu vida, tú has sido varias veces el ave fénix. Esa era la historia de un renacer y tú has tenido varios. ¿Cómo ha sido ese proceso de volver y una y otra vez resurgir? En el mito del ave fénix, que lo encontramos en muchas tradiciones, en la tradición islámica, en la tradición cristiana, que representa la muerte y la resurrección de Cristo, yo he tenido muchas muertes en mi vida, Juan, y yo creo que todos ustedes han experimentado muchas muertes en sus vidas. Y en esos momentos en donde morimos, y muchas veces ustedes ven que en el ave fénix el mismo ave se inmola, se destruye, porque llega un momento en donde está la oscuridad, el dolor, todo lo que vivimos los seres humanos, que hay muchas personas que definen hasta inmolarse a sí mismas, terminar con su propia vida o caer en la tristeza, caer en la desolación. En mi vida, y tú lo dices bien, yo he caído en la muerte muchas veces y muchas veces he tenido conversaciones con la muerte en donde le he tenido que decir a la muerte, todavía no estoy lista. La primera, cuando recién nacida fui sometida a la primera cirugía a los 3 meses, en donde no tengo todavía esa memoria de las cirugías, pero en nuestro inconsciente se queda grabado todo lo que vivimos en nuestra infancia. Luego, a lo largo de mi infancia, con las soledades que tuve, con todas las situaciones difíciles a lo largo de mi infancia, luego en mi adolescencia con mis luchas emocionales, luego con muchas dificultades a lo largo de mi vida adulta, luego hace poco experimenté también lo que es la cruz de Cristo, ¿no? La cruz de la traición, que es una de las cruces más difíciles que podemos experimentar los seres humanos, ¿no? La traición de nuestros afectos más cercanos. Y en esos momentos, cuando se te desgarra el alma, yo experimenté lo que se llama el síndrome del impostor. No sé si ustedes han oído hablar del síndrome del impostor, pero es cuando se supone que nosotros sabemos algo. Yo soy camillera de almas, soy coach certificada y se supone que sé lidiar con el dolor. Pero ¿qué hace, por ejemplo, un médico oncólogo que nunca ha pasado por una quimioterapia y le diagnostican un cáncer? Y él dice, yo diagnostico cáncer todos los días, pero nunca ha pasado por una quimio. Nunca he estado sentado en ese lugar en donde me están diciendo que me voy a morir y que me están poniendo una quimioterapia. Eso fue lo que yo experimenté cuando se me desgarró mi vida y se me derrumbó mi mundo. Y no podía gestionar mi dolor. Y en ese momento la gente me decía, pero si tú ayudas a las personas a pasar por
el dolor, a trasegar por el sufrimiento, tú tienes las herramientas. Y les confieso hoy aquí que sentí el síndrome del impostor, porque no podía con mi dolor, no podía con ese sufrimiento. Y en esos momentos mi invitación es a que abracemos nuestra vulnerabilidad. Abracemos nuestra vulnerabilidad, porque es ahí en donde vamos a encontrar esas herramientas para restaurarnos a nosotros mismos con la ayuda de Dios y para levantarnos de nuevo y alzar nuestras alas como el ave fénix. Paula está para grandes cosas y estamos seguros que va a estar con nosotros mucho tiempo, porque los renacimientos han sido espirituales, pero también las amenazas físicas. Hay aquí un relato escalofriante de cómo un lujoso Audi rojo, en unas condiciones de irresponsabilidad absoluta, cuando tú ibas con tus hijas maravillosas, casi les causa la muerte. Esa es una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida. Estábamos en un momento de felicidad con mis hijas en España, estábamos por una carretera, tranquilas, felices, estábamos tratando de recopilar las mejores fotos que habíamos tenido de la experiencia de estar esquiando por las montañas de Vaqueira, y en un segundo Dios te arrebata la vida. En un segundo nos invistió este carro, casi nos manda por un precipicio. Yo solamente sentí un estruendo fuertísimo, y en esos momentos, cuando vi que mi vida se estaba yendo y que muy seguramente la vida de mis hijas también se iba a ir por ese precipicio, yo me aferré de Dios y le dije: Dios mío, aún otra vez que me enfrentas a la muerte, no estoy lista. Y en un segundo, cuando vi a mi hija Valerie ensangrentada en su rostro y a mi hija Vero con su brazo colgando, y yo me iba a salir del carro para poder rescatarlas y hacer algo por salvarles la vida, Vero me alcanzó a agarrar y me dijo: mamá, por esa puerta no puedes salir porque hay un precipicio. Y fue Dios el que a través de Vero nos ayudó para no salirnos. Y en ese momento otra vez se pasó la película de mi vida por frente de mis ojos. Llegaron 1000 médicos, paramédicos, ambulancias, se iban a llevar a mis hijas en ese carro, y yo le suplicaba al paramédico: no me dejes aquí sola en esta noche oscura, en donde yo no sabía para dónde iban mis hijas, no sabía dónde quedaba el hospital, no sabía cómo se llamaba. Y es en esos momentos en donde vuelves a abrazar la vulnerabilidad, en donde sabes que Dios te quita la vida como nos la quitó a nosotras en 3 segundos. Y ahí estábamos tiradas en ese hospital las 3 solas. Y en esos momentos estábamos tirados en el hospital como yo he estado tiradas en muchos hospitales en mi vida, en quirófanos. Otra vez, mi soledad, Dios y yo. En esos momentos bajé al infierno del dolor, al infierno del miedo, al infierno de la impotencia. Y fue solamente en la fe en Dios, que yo sabía que estaba ahí conmigo, en donde pude encontrar esos recursos espirituales para abrazar a mis hijas y para escuchar de la voz de la doctora cubana que nos atendió, y en donde me dice: el 98% de los accidentes en esa carretera son fatales. Estamos presenciando un milagro. Tus hijas están vivas, no hay hemorragias internas, las estamos sanando y puedes regresar a casa. Y estoy segura que fue nuevamente un milagro de Dios. Y ahí fue cuando volví a entender que detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación. Es nuestra joyera de las almas, de la mano de Dios y con Dios siempre. Y a propósito de eso, hay un concepto que ahora mencionaste, está repetido en el libro y es muy bello, viene del Santo Padre, en la recuperación espiritual, y hace el símil con lo que él en su momento llamó los hospitales de campo. En hospitales como este que nos relatas en esa noche tan angustiosa, hay unos médicos y unos paramédicos que atienden a las personas, y en sus camillas llevan a las personas al quirófano, y en sus camillas llevan a las personas para salvarles la vida. Ese concepto trasladado a la vida espiritual que tú manejas aquí es el concepto de los camilleros del alma. ¿Cómo es
un camillero del alma? ¿Cómo es una camillera del alma? Pues nosotros los médicos del alma, las personas que nos dedicamos a sanar el alma, somos personas que tenemos que estar de modo silencioso afuera en esos campos de los que habla el Papa, que son esos hospitales de almas. Y durante la época de la pandemia veíamos cómo los médicos en los hospitales daban sus vidas por salvar tantas almas y poco se hablaba o poco se veía cómo los médicos de almas estábamos detrás de las pantallas trabajando desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche acompañando almas que estaban sangrando de soledad, de desasosiego, de duelos, de trastornos de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio. Y es ahí, en esos hospitales del alma, en donde los médicos del alma tenemos que salir y tenemos que ser fuertes a pesar de nuestro propio dolor y de nuestra propia vulnerabilidad a esos campos de dolor, a rescatar tantas almas. Por eso ahí en Casa de Paz, en donde por tantos años también trabajé con soldados heridos de guerra del Batallón de Sanidad, trabajé con muchísimos jóvenes, con padres y madres que habían perdido a sus hijos, y no solamente perdidos físicamente, sino perdidos espiritualmente. Así que la invitación es a que nos unamos todos, porque todos en donde estamos podemos ser camilleros de almas. Todos estamos heridos, somos legiones de seres heridos que caminamos por el mundo heridos. Y si nosotros no sanamos nuestras historias y si nosotros no aprendemos a sanar nuestras vidas, vamos a seguir caminando por estos campos de heridos sin sanarnos a nosotros mismos. Y si no somos capaces de hacernos responsables de nuestras heridas y de sanarlas, nunca vamos a sanar a nuestra dolida y rota humanidad. Esto que dices, Paula, me da pie para que entremos en otro capítulo muy bello de tu vida y de tu vida de servicio, que tiene que ver con Casa de Paz. Lo has mencionado ahora de refilón, Casa de Paz, pensando en cómo aportar incluso un espacio físico, un bellísimo espacio físico que estaba destinado más para el recreo y el esparcimiento, a la sanación de las almas, a la construcción de paz y además también a honrar, acompañar, proteger, apoyar a nuestros miembros de la fuerza pública que se ponen todos los días los uniformes de la patria para que tengamos país. Casa de Paz, Paula. Qué lindo, Juan. Bueno, aquí hay muchas de las personas que me acompañaron en ese camino. Nora Puyana de Pastrana era miembro de mi junta directiva, que está aquí con nosotros. Doris, mi psicóloga, muchas de mis amigas, Sandra, Martica, muchas de mis amigas y camilleras de almas, también ustedes lo recuerdan, me apoyaron en esta misión. Y durante muchos años, más de 15 años, fue un hospital de almas y es aún un hospital de almas en donde las personas llegaban a encontrar esa paz interior. Estuvimos en una de las experiencias más lindas que yo pude tener en Casa de Paz, y es la experiencia de llevarnos los soldados heridos de guerra del Batallón de Sanidad, quienes convivían por un fin de semana con los jóvenes de nuestros colegios y nuestras universidades. El padre Mauricio nos acompañó en muchos de esos eventos también. Y llegó un momento, Juan, en el que ya después de haber atendido más de 12.000, 14.000, 15.000 jóvenes, no solamente de las universidades, sino de los colegios y del Batallón de Sanidad, convivían entre ellos los fines de semana. Y yo siempre decía, el gobierno les da las prótesis para las piernas, el gobierno les da las prótesis para sus brazos mutilados, y nosotros en este hospital de almas les dábamos las prótesis para el alma, esa restauración emocional que es tan importante en esos momentos de angustia, de soledad, de tribulación. Después yo llegué a un momento de cansancio emocional y de agotamiento físico en el cual sentí el llamado a dedicarme a escribir porque en Casa de Paz podíamos atender no más de 150 jóvenes cada fin de semana, y yo sentía que esa misión se quedaba corta y que de alguna manera yo tenía que poder llegar a muchas más personas. Ahí fue cuando sentí el llamado a dejar todas estas experiencias y todas estas herramientas espirituales en los libros, porque a través de los libros, y gracias a Mauro, gracias a Andrés Sarmiento y a Mauricio Duque, que también han sido mis mentores en este camino, a través de los libros podemos llegar, y ustedes lo saben,
a millones de personas, podemos cruzar fronteras como lo estamos haciendo aquí a través de redes sociales y a través de mis manuscritos para poder llevar esta ayuda humanitaria espiritual a cualquier esquina del mundo. Entonces acabamos de lanzar mi academia virtual de desarrollo humano, a través de la cual todas las personas en cualquier esquina del mundo pueden tener acceso a los retiros espirituales virtuales, a cursos y a todo lo que quieran para poder trascender y sanar sus historias. No me aguanto, Paula, las ganas de leer un bello texto del Vaticano que dice: el Papa Francisco, teniendo presente este cariñoso gesto de cercanía y confianza, corresponde él mismo con un recuerdo en la plegaria para que el Señor acreciente su vida de fe, esperanza y claridad. Asimismo, la anima a que en constante unión con los pastores de la Iglesia siga esforzándose por servir a Dios y a los hermanos. Su santidad, a la vez que le pide que rece por él y por los frutos de su servicio al pueblo de Dios, le imparte de corazón la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares y demás seres queridos. El Papa conoció esta experiencia. Fui invitada a un congreso de comunicadores de espiritualidad al Vaticano y yo aproveché, claro, para llevarle al Papa, a su santidad, un libro muy bonito con todas las fotos y recopilación de nuestra obra humanitaria espiritual en Casa de Paz. Y es increíble cómo el mismo Papa, porque yo se lo entregué a través de su secretario privado, cómo el mismo Papa Francisco, el sumo pontífice, en este acto de humildad, me envía esta carta desde Ciudad del Vaticano, bendiciendo nuestra misión con todo mi equipo y reconociendo nuestra labor humanitaria espiritual. Para mí fue un momento increíble de tener ese reconocimiento del sumo pontífice y recibir una carta de la Ciudad del Vaticano apoyando nuestra misión. Fue un momento de una gran alegría. Paula, ¿qué sigue hacia adelante? Todos los que estamos aquí, que conocemos a Paula, sabemos que no para, no ha terminado una actividad, ya está pensando en las dos siguientes. Dediquemos estos minutos finales de nuestro conversatorio, porque ya nos están poniendo los minutos que indican que solo nos quedan 10 para hablar del futuro, de tus próximos proyectos. Bueno, ahora tengo una gran alegría en mi corazón que les voy a compartir a ustedes la primicia. Yo me trasladé a vivir a España porque sentía que viviendo en España podía tener acceso a publicar nuevas obras y a llegar a muchísimas más personas desde este continente europeo, porque en España las personas que se dedican al desarrollo personal y al crecimiento humano son personas que desde allá pueden irradiar muchísimo más el mundo. Tengo listo el próximo manuscrito que nace de este gran dolor que acabo de pasar en mi vida, del cual me estoy otra vez restaurando, otra vez renaciendo como el ave fénix, y de ese dolor y de muchos otros que estoy también ya superando, nace este quinto manuscrito, la joyera que excavó en su interior y encontró su diamante. Y he tenido el honor, porque no más que un gran honor, y esta es la primicia que les quiero lanzar aquí en este espacio, de que el muy famoso, reconocido científico Mario Alonso Puig, que es el ícono español y el ícono mundial de desarrollo y crecimiento personal, ha escrito el prólogo para este manuscrito. El doctor Puig ya no hace prólogos para nadie, es una persona que es el ícono a nivel mundial de desarrollo personal, y yo le pedí el gran favor de que leyera un capítulo de mi libro. Le dije: doctor, por favor, solo un capítulo, porque yo estaría muy honrada de que tú le escribas el prólogo a una mujer colombiana que está tratando de aportar su granito de arena a la humanidad. Como un grandísimo favor, él que está dando conferencias a nivel mundial, se lee en un avión uno de mis capítulos y terminó leyéndose todo el libro y escribiéndome un maravilloso prólogo que creo que Juan nos va a tener el honor de compartir y ustedes van a tener esta primicia. Él es uno de los grandes de este momento de la civilización y de los más reputados en el planeta. Voy a leer de un texto que todo es muy bello.
la parte final. Dice, todos nosotros hemos de recordar cuando nos enfrentemos a momentos de tristeza, miedo, duda y confusión, que nunca caminamos solos. El universo, Dios, camina a nuestro lado. Únicamente nuestra soberbia puede evitar que su extraordinario poder entre en nuestras vidas, iluminando lo que hasta entonces tan solo era oscuridad. Paula López Espinosa invita al lector a abrirse a la posibilidad de que donde parece que tan solo hay un muro, puede aparecer un camino, y que, como dice el poeta, en todo invierno que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar, y detrás de la noche más oscura está la promesa de un precioso amanecer. Espectacular. Pero no es solo este autor, el gran Javier Moro, tal vez uno de los más vendidos, de los más famosos, de los más importantes escritores vivos, también te ha acompañado en este último tramo. Sí, es increíble como Dios va poniendo las personas en mi vida. Javier Moro también lo conozco, Premio Planeta de Literatura en España, y fuimos galardonados los dos con un premio de literatura que nos ha entregado la Fundación, el Grupo Pro Arte y Cultura en España. Y Javier Moro le habían dado el premio de literatura, después fui yo la persona que a la que me entregaron la mecenas del arte y de la cultura en España, Maite Espínola, y me honra con este premio de literatura, y entonces ella me presenta a Javier Moro, este importantísimo escritor a nivel mundial del Sarirrojo y de todas las obras literarias que ustedes han leído. Bueno, y me voy a tomar un café con Javier Moro y le cuento sobre mi obra, le dedico mi obra y le pido que si él puede también escribirme algún testimonio después de haber leído el libro, y también me regala un párrafo espectacular que va a ir en la contraportada de mi próxima obra. Aquí con Paula nos podríamos quedar horas, solo que, como saben ustedes, estos salones tienen una disciplina implacable y ya nos han mostrado el cartelón 2 veces, entonces nos va a tocar llegar al cierre de este conversatorio con la cita de Javier Moro, que creo que además es un resumen extraordinario de lo que ha representado todo este trabajo de Paula. Dice, Paula López Espinosa convierte la escritura en una herramienta de salvación. Su libro es una guía para la superación personal y muestra que, por muy grande que sea la adversidad, la capacidad del ser humano para enfrentarla y convertirla en ganancia es aún mayor. Esa es la gran lección, Paula. Esa es la gran lección. Y por eso ustedes tienen ahora una vela en su mano, y esa vela es con la que yo siempre amo terminar mis conferencias. Esta vela representa el alma de cada uno de nosotros, los seres humanos. Y ustedes tienen esa velita y quiero que la tengan con ustedes siempre en su mesa de noche. Lo que a la vela la hace vela es el pabilo, porque si no tuviera el pabilo sería simplemente un trozo de cera, ¿verdad? Lo que a los seres humanos nos hace humanos es el alma, porque si no tuviéramos el alma seríamos un trozo de carne con unos trozos de hueso. Y por eso es que los seres humanos somos alma, somos seres humanos porque tenemos el alma, que es nuestro pabilo. Muchas veces en la vida nos quebrantamos, muchas veces en la vida se nos rompe el alma, la vida, y nos desgarramos por dentro. Pero nosotros, los seres humanos, como la vela, siempre vamos a iluminar. Aunque estemos rotos, como muchas veces yo lo he estado y ustedes también lo han estado, nuestra luz interior nunca se apaga. Así que los voy a dejar con esta experiencia que hemos tenido hoy, para que siempre recuerden que nuestra luz interior nunca se apaga. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por lo que has escrito. Muchas gracias por lo que nos has enseñado. Muchas gracias por la fortaleza. Muchas gracias por la belleza de tu alma. Muchas gracias por pensar en todos nosotros cada vez que vas a escribir. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Doña Nora, un saludo especial a todos.
Gracias y quedamos muy atentos, muy pendientes, muy emocionados y muy ilusionados con los próximos libros de Paula López. Paula, Dios te bendiga y gracias de nuevo. Gracias a todos. Esta vela es para ti y para tu señora, para que ilumine siempre tu hogar. Muchas gracias a todos por acompañar mi alma. Paulina, qué belleza, cómo hablaste. Qué hermosura. Ay, divino. A ver. Bueno, buenas tardes. Queremos invitarlos a la firma de libros de la autora Paula López con su obra Mis Respuestas para el Alma. La firma de libros se efectuará aquí en la entrada del Gran Salón. Ahí se encuentran los stands de firmas. Entonces, de verdad, muy bienvenidos y pues bienvenidos a conocer la obra de la autora.